Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Bueno, esta vez con la posibilidad de abordar distintos aspectos de lo que fue noticia durante la semana y que todos ustedes tal vez han podido visualizar a través de distintas pantallas, la lectura de diarios o escucharlo en la radio. La idea era poder compartir con ustedes la opinión respecto de acontecimientos que últimamente han signado la agenda periodística, pero también, ¿por qué no abordar desde una perspectiva más sociológica? Y por ello creamos conveniente pedirle un análisis a Pablo Romá. Pablo Romá es sociólogo de la Universidad de La Plata y desde el punto de vista académico es especialista en conflictos sociales. Así que te damos la bienvenida, Pablo. ¿Cómo estás? Creo que esta semana, en estos días, tanto digamos, los hechos que han sucedido, como la toma de tierras y también la revuelta armada de un sector de la policía bonaerense, digo, también hay que entenderlo en este contexto de crisis sanitaria y de recesión económica y también de polarización política, ¿no? Me parece que esos tres elementos son importantes para entender, digamos, los hechos y cómo se van construyendo también los discursos sobre los hechos. Me parece que ahí hay la polarización política, o esto que vos marcabas de la grieta, tiene que ver también con la lectura de los hechos, digamos, una lectura polarizada, muy polarizada, donde es difícil construir un diálogo, digamos, poder entenderse en esa polarización política que es casi, digamos, en términos discursivos, un poco extrema. Yo creo que hay dos situaciones que hay que considerar para entender esto. Creo que por un lado, digamos, la cuestión habitacional es un problema central, un poco lo que nosotros veníamos diciendo con la crisis sanitaria, que plantea un acontecimiento en términos de que abre problemas, cuestiones que no se podían prever, pero también hay elementos o situaciones bueno, que sí son más previsibles, como por ejemplo el problema de la tierra en la provincia de Buenos Aires, el problema habitacional en la provincia de Buenos Aires, que es un problema muy complejo. Yo creo que ahí hay una situación de agenda discursiva o de temas que se instaló acerca de si las tomas son legales, ilegales, si hay que reprimir, no hay que reprimir, pero me parece que el gobierno no pudo cambiar esa agenda por una cuestión, digamos, más política respecto de lo que significan las tomas. Digo, este gobierno tiene un ministerio que se llama Desarrollo Territorial y Hábitat, y la ministra Bielsa no estuvo en los debates. O sea, quienes formaron parte de los debates fueron Sergio Massa, la ministra de Seguridad Sabina Frederick, Bernie, ¿no? Me parece como que la lógica punitivista se impuso sobre la lógica más social respecto de lo que significa el problema de tierra, donde, bueno, todos ya sabemos que el desplazamiento poblacional genera estas situaciones de complejidades habitacionales. El tema de la aparición, digamos, de los countries o barrios cerrados como parte del negocio inmobiliario también condiciona mucho el problema habitacional. Entonces creo que en ese sentido, parte de la lectura, yo creo bueno, que tiene que ver con esto que vos decías, lo de la grieta, y bueno, la grieta te impone discutir si es legal o ilegal, si vamos si el gobierno va a reprimir, va a ir con la topadora y tirar las casitas precarias o, o no, digamos. Me parece que hay una discusión más de fondo, más social, que hay que dar. Y después lo mismo me parece que con el tema del conflicto policial, creo que en ese sentido hubo para mí no una lectura del todo seria de la magnitud del conflicto, digamos, ¿no? Me parece que no se pudo prever eh, el conflicto salarial ni la forma del conflicto, porque el anuncio que hizo el anuncio del plan de seguridad no previó lo salarial, y me parece que después, en el transcurso del conflicto, no se previó la forma del conflicto, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí
Por eso el conflicto pasó de la provincia de Buenos Aires al ámbito nacional. Y me da la sensación de que el presidente tuvo que hacerse cargo de esa situación, tomó una medida de fondo que fue, por un lado, canalizar salarialmente el conflicto y por otro lado, bueno, tomar una medida que venía siendo muy discutida, que es quitarle ese punto de la coparticipación. En realidad es un punto que la nación recibe por la coparticipación que el presidente Macri le otorgó, bueno, no un solo punto, sino algunos 2 puntos más a la ciudad de Buenos Aires y el presidente Alberto Fernández se lo quita para dárselo a la provincia de Buenos Aires. Creo que eso sí es una medida de fondo que marca un posicionamiento muy, muy importante del presidente, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora, Pablo, vos da como la sensación, cuando uno está acostumbrado a relatar desde lo periodístico, uno notaba que había, en lo que se dio en llamar el conflicto, una situación de parte de los uniformados en que cada protesta gremial, por lo general, se recluían en sus propios cuarteles o en sus propios ámbitos. Esta vez fue en forma distinta, digamos. El ejército, cuando quería generar un golpe, iba al lugar en donde estaba el poder político, donde estaba la persona que representaba ese poder político, y directamente derrocaba. Por lo general, las otras protestas, en el caso de las fuerzas policiales, eran acuartelamientos en donde no se salía a la calle. Esta vez se salió y se llegó a la casa del gobernador, e incluso se llegó a la casa del presidente, no, digamos, la Casa Rosada, sino en Olivos, donde se sabía que iba a estar. ¿Cómo se lee esto? ¿Qué cambió? No, yo creo bueno, que la situación, por eso decimos, ¿no? La situación sanitaria, la recesión económica, pone de manifiesto ciertos problemas en términos de ingresos que tiene la policía, eso es innegable, pero también, por eso insisto, me parece que digamos, la no lectura de la forma en la cual se dio el conflicto expresa, por un lado, una ruptura de la cadena de mando, digamos, ¿no? No hay canalización institucional dentro de la fuerza para llevar adelante un conflicto. Y por otro lado, me parece que hay esta movilización, en esta movilización hay un desafío al poder del gobierno muy grande, digamos. Yo lo leo así. Yo creo que hay un desafío al poder del gobierno, digamos, ¿no? Me parece que la cuestión, por eso también decíamos lo de la polarización política. Me parece que también hay una situación de eh, lectura política de parte de quienes llevaron adelante esta protesta, de que podían avanzar, ¿no? Y creo que hubo, en ese sentido, o sea, por las características, ¿no? Rodear la casa de gobierno de la provincia, rodear la residencia de Olivos, no ir con las armas, ir con los patrulleros, me parece que desde lo gestual expresa un desafío fuerte, importante. Ahora, para el gobierno, por eso te decía recién, para el gobierno fue importante canalizar la protesta meramente como un reclamo salarial, porque también en el reconocimiento del desafío político al gobierno eso no lo deja bien parado, digamos, ¿no? Por eso yo creo que el presidente hizo bien en canalizar el conflicto en términos salariales, generarle los recursos al gobernador y el gobernador, bueno, ejecutar la salida. Yo creo que en ese sentido, digamos, hay un cierre parcial del conflicto porque se cierra la cuestión salarial, pero queda abierta otra cuestión que tiene que ver con esto. Entonces, cuando el gobernador concede a todos los reclamos salariales, concede que no haga sanciones, yo lo que considero es que lo que queda pendiente es una reforma muy profunda de la policía bonaerense, porque ahí se juega la capacidad y la legitimidad del gobernador de conducir políticamente esa fuerza, ¿no? Claro. Claro, no, te preguntaba esto porque me hizo acordar de repente algún trascendido que algún colega me hizo llegar respecto de que
por lo bajo, lo que algunos miembros de la fuerza policial hablaban, que los vamos a echar a estos montoneros. Por otro lado, me hace acordar a Bullrich que tengan cuidado porque se vienen los montoneros antes de retirarse. Entonces, coincido con vos en que está teñido esto de una lectura más política. Y por el otro lado, cuando uno recorre los face de las personas que fueron las últimas en retirarse y que eran cabecilla en determinados lugares, todos tenían un cierto grado de adhesión al partido gobernante que se fue, es decir, muchos identificándose con el PRO. Sí, yo creo que también hay un proceso que es que bueno, la crisis, la trinidad, digamos, ¿no? Esta situación de estos tres elementos de crisis producen y han producido un cierto desgaste en el gobierno, y la oposición viene trabajando su proceso digamos, de reagrupamiento, de fortalecimiento. Recordemos que después de la elección, bueno, la oposición quedó un poco dividida entre aquellos más radicalizados y aquellos que tenían responsabilidad de gestión, pero creo que en este proceso han ido avanzando y han ido consolidando algunas posiciones más de conjunto, sobre todo en el plano discursivo, donde quizás por más reiterativo que sea, o digamos, no quiere decir que no sea efectivo. Digamos, la oposición viene trabajando fuertemente con la idea del republicanismo, con la idea de la libertad, con la idea del antipopulismo y con la idea fuerte y clara del antikirchnerismo, digamos, ¿no? Entonces, eso yo creo que para un sector que hoy está cansado, está un poco desgastado por la crisis sanitaria, por la crisis económica, bueno, de alguna manera eso creo que llega, aparte hay un mecanismo comunicacional muy fuerte para que ese mensaje se replique y logre tener esa efectividad. Y creo que el gobierno en ese sentido no puede responder solamente con discursos, sino que tiene que responder con política. Me parece que si bien el gobierno está haciendo un esfuerzo para mantener su distributivo, digamos, ¿no? Arreglar con el 99% de los acreedores privados la deuda con lo que genera en términos de disponibilidad de recursos. Yo creo que eso es muy importante, pero también creo que hay una tensión respecto a determinadas cuestiones que están ahí, pero que no terminan de salir, digamos, ¿no? La estrategia productiva del gobierno no termina de tomar forma. Es cierto que está condicionada por la crisis sanitaria, pero bueno, se viene hablando ya hace varias semanas, varios meses de las 60 propuestas, de las 60 medidas y no, bueno, tardan en aparecer. Entonces creo que en ese sentido hay una tensión que la oposición logra, digamos, meterse y generar ese proceso de desgaste. Por eso digo, insisto, para el gobierno no es solamente una respuesta en el plano discursivo, sino que tiene que ser una respuesta también en el plano político, porque el año que viene es un año electoral y para la oposición, digamos, el aspecto discursivo es importante, pero para el gobierno es mucho más importante generar las condiciones para que esta sociedad llegue o ingrese al proceso electoral en mejores condiciones de las que hoy está, ¿no? Entonces, pero lo que implica una gran complejidad por esta dimensión de la crisis económica y de la crisis sanitaria. Claro, sobre eso te quería preguntar, eh, y, y no sé cuál es la sensación que vos tenés, si bien es cierto que se puede esperar, cuando nosotros hablamos con algunos industriales o empresarios nos dicen, y mirá, realmente el problema se va a terminar de disipar cuando aparezca la vacuna, porque en el mientras tanto los negocios están abiertos y ninguno logra pasar el 30% de sus ventas comparados con el mismo periodo del año anterior. Entonces, de allí que, si bien se puede hacer el anuncio de una medida, como vos estás bien diciéndolo, por lo menos que aparezca o que quede bosquejado un plan o una idea, ¿cómo crees vos que esto puede ser recepcionado desde el punto de vista social en términos de especulación política o electoral?
No, comparto un poco lo que vos planteás en términos de la necesidad de resolver la crisis sanitaria. Me parece que eso es muy importante porque también todos estamos esperando la vuelta a la normalidad, digamos, ¿no? Ahora, también asumir este contexto de crisis es complicado, es difícil, por esto también que vos decís, o sea, y no solamente a los comerciantes, sino también a todos nos pasa esto de que estamos por abajo de nuestras capacidades productivas, de nuestras capacidades sociales, de nuestras capacidades subjetivas, digamos, tenemos para dar un montón de cosas y estamos en este contexto de aislamiento, de tensión, de no disfrutar, digo, porque también uno puede decir, bueno, las licencias para ir a correr en la ciudad de Buenos Aires, pero también a mí me pasa que es difícil disfrutar de una salida a correr cuando hay récord de contagios, digo, hay toda Sí. esa tensión es complicada, es complicada. En el plano económico es más complicada todavía, porque hay un retroceso, un proceso de pauperización de los sectores medios y de los sectores populares, ni hablar, en términos de caída del ingreso, que es enorme. Entonces, yo creo que esa situación no puede significar una idea de aguante permanente, de contención permanente. El gobierno tiene que empezar a marcar un camino. El otro día, la semana pasada, leí una nota de Diego Genú donde marcaba que en la discusión sobre los $200, si se puede comprar o no, con Pelle, Martín Guzmán planteaba que, bueno, una frase que cita Diego Genú, que es, no podemos seguir aguantando, es necesario plantear un horizonte. Yo creo que de alguna manera esa frase es aplicable no solamente a esa discusión particular, sino a una mirada de conjunto del gobierno. Por eso digo, el gobierno viene haciendo un esfuerzo en términos de las medidas de emergencia, el IFE, ATP, los bonos a los jubilados, a los UH, pero la propia coyuntura, la propia dinámica también hace que sean insuficientes. Entonces, esas medidas que tienen que ver más con la contención social, con la emergencia, con el contexto de emergencia, terminan no siendo suficientes y de alguna manera lo que plantean es la necesidad digamos, de marcar un camino, de un plan un poco más claro en términos de las salidas. Ahora, una cosa es en marzo pensar que la pospandemia era en julio o en agosto o en septiembre, y otra es pensar que la pospandemia es después de la vacuna en abril del año que viene, digamos, ¿no? Eso también genera un malestar importante en términos bueno, que esta situación también se alarga, pero no es una responsabilidad estricta del gobierno, digamos, tiene que ver con la propia dinámica de la crisis sanitaria. Ahora, obviamente condiciona y desgasta también la planificación que el gobierno tenía. Todavía seguimos sin una ley de presupuesto, más allá de que el gobierno acordó con los acreedores privados, pero no queda claro eso. Entonces me parece que esa tensión que vos marcás, bueno, se vive en distintos planos, económico, político, individual. ¿Vos cómo crees, ya nos quedan pocos minutos, cómo crees que de cara a lo que puede ser el proceso electoral y por lo que viene, teniendo en cuenta estos factores, ¿quién va a ser aquel que va a ser mejor reconocido? ¿Aquel que dice, mirá, esto no se hace? ¿O aquel que dice, te cuido la vida y me empiezo a encargar en la medida de lo que puedo de lo que hoy no tenés? No, yo creo que hay que ser responsables, digamos, yo creo que un discurso de mayor irresponsabilidad sanitaria no conduce a, digamos, en términos políticos y en términos sociales, a mejorar las condiciones de esta sociedad, digamos, no, al menos actualmente. Me parece que quienes tienen esa línea más efectista y piensan en que van a quedar, pueden juntar algunos votos más, me parece que es un error. Ahora, sí entiendo que para el gobierno en este proceso de polarización tan fuerte necesita generar condiciones de previsibilidad y de mejoras
bueno, que la propia situación de crisis hoy no te lo da. Entonces me parece que el desafío es mantener la responsabilidad, porque también cuando uno pregunta sobre cómo califican la gestión del gobierno en términos sanitarios, y mayoritariamente la califica de manera positiva, porque también se entiende que el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Ahora, esa acción tiene su complejidad porque, digo, el otro día veía a Jorge Asís que hace un mes decía que, digo, que el gobierno amenazaba con los muertos imaginarios y hoy los muertos están. Claro. Entonces, también es complicado el mensaje. Una cosa no puede, uno tiene que tener una coherencia. Yo creo que el gobierno, en términos de la gestión de la crisis sanitaria, tiene una coherencia, tiene una línea. Ahora, esa línea está tensionada también por la crisis económica y creo que de alguna manera deberá calibrar hasta dónde puede ampliar, digamos, la capacidad de abrirla o de generar la capacidad productiva, económica, mover el mercado interno en un contexto de contagios altos. Habrá que ver cuándo termina el pico y cuándo llega la vacuna, pero bueno, creo que es una situación compleja de un equilibrio inestable que el gobierno tiene que transitar. Bien, ahora ya la última, tenemos un minuto. ¿Vos cuál crees que es la mejor salida en esta instancia o en esta coyuntura que podría tener el gobierno? No digo en un plazo lejano, sino en las próximas semanas o meses, respecto de cómo posicionarse entre administrador o gerenciador de la pandemia y entre sujeto creo que hoy histórico protagónico desde el Estado, que de alguna manera tiene que decir, tal vez, no sé si es una palabra mágica o un anuncio mágico, ¿en dónde se tendría que focalizar? Yo creo que hoy el gobierno tiene que generar los alineamientos necesarios para plantear el proyecto post pandemia. Es decir, quiénes van a ser sus aliados y contra quién se va a enfrentar de alguna manera, digo, enfrentar en términos bueno, porque hay intereses que están contrapuestos y están disputados, digamos, ¿no? Lo de ayer fue claro, digamos, lo de la quita de ese punto al gobierno de la ciudad para dárselo a la provincia en el contexto de desigualdad social que hay, en el contexto de crisis, es una medida de fondo que el presidente lo marcó claramente. Yo creo que acciones como esa implican, bueno, generar un consenso, pero también el consenso implica enfrentarse a otros. Y creo que el gobierno tiene que trabajar en términos de cuáles son sus medidas, su proyecto, su plan, y quiénes son los aliados que pueden llevar ese plan adelante, digamos, con los cuales puede llevar ese plan adelante. Me parece que en este tiempo el gobierno debería trabajar eso para poder llegar al momento de la pospandemia con una situación un poco más de evitar este desgaste permanente que produce la polarización política. Perfecto. Bueno, Pablo, desde ya muchas gracias. Quiero agradecer tu tiempo y esta participación en este ciclo. Lo que sí seguro te vamos a estar llamando dentro de un mes, si no tenés inconveniente, como para poder seguir teniendo un tester y una visión respecto de lo que acontece en la República Argentina. Sí, desde ya quedo a disposición. Te pido disculpas por la locación. Bueno, hay problemas con internet, ¿No? digamos. Esto es Entonces, cotidiano. bueno, pasan estas cosas. También en la pandemia pasan estas situaciones. Y bueno, pero desde ya quedo a disposición para cuando lo necesiten. Yo te lo agradezco, te agradezco tu predisposición y no te hagas problema que nosotros también lo padecemos, esta situación de la conectividad. Más ahora que hay tanta demanda, ¿no? Así que de seguro vamos a estar contactándonos y esperemos tener mejor suerte ambos como para poder hacer más posible o mejor la comunicación respecto de lo que queremos expresar como ideas. Muchas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo. Bueno, escuchábamos a Pablo Romá, quien es sociólogo de la Universidad de La Plata, especialista
desde el punto de vista de la cátedra en conflicto social, bueno, quien nos daba una impronta respecto de cómo analizaba cada uno de los acontecimientos que signaron la agenda periodística durante la semana y que, podemos decir, había comenzado, entre comillas, porque había terminado la semana anterior con el tema de las marchas anticuarentena. Había también, o hubo una marcha a las puertas del Congreso respecto del tratamiento de una ley que tenía que ver con la reforma, la denominada reforma de la justicia. También hubo otra situación que plasmaron los medios, posicionándose en algo que nos decía Pablo que es cierto, con un discurso tal vez punitivista respecto de aquello que es necesidad, pero que también tenemos que reflexionar que si lo miramos en perspectiva, no es posible que un país que tenga 2.700.000 kilómetros cuadrados no haya ofrecido una solución habitacional a determinada cantidad de la población, que con mucho, ni siquiera a lo mejor, si miramos a todos aquellos que les falta una vivienda, sería prácticamente solucionable lo que es el ejido nada más que de capital, que son 203 o 205 kilómetros cuadrados. Tal vez todos aquellos que no tienen una vivienda podría resolver esta situación. Sin embargo, esta situación de la federalización, lo que trajo el consenso de Washington con Carlos Menem, entregando terrenos a las provincias a su vez a los municipios, y de allí a los intendentes en los cuales los han convertido, no digo en la mayoría de los casos porque esto sería fascista plantearlo, es decir, muchos hicieron negocios a partir de lo que es el espacio inmobiliario. Entonces es muy difícil. Y lo digo porque cuando hubo que establecer cuáles eran las reservaciones indígenas, cuando se tuvo que disponer en el Parlamento Nacional, quiénes eran las provincias que desde hacía 10 años tendrían que haber ofrecido un programa de establecimiento y de las determinadas áreas, hubo una sola provincia en el país que fue San Luis, la que le asignó a los naturales del lugar o pueblos originarios un espacio como para que puedan vivir allí. El resto de las provincias se hizo olímpicamente la boba, por decirlo de esta forma, porque uno tiene que decir otras cosas. Y por el otro lado, quiero retomar lo que nos decía Pablo respecto de lo que fue la imprevisión, si se quiere, o la imposibilidad de prevenir un conflicto que se propuso cosas completamente distintas a lo que uno estaba acostumbrado a ver. Y que por lo tanto, por ser como fue, es que hay que prestarle muchísima atención, porque se dijo de reivindicaciones gremiales, se habló también de situaciones destituyentes. Habrá que dirimir en cada uno de los grupos cómo se fue posicionando frente a esto en la medida que esos reclamos seguían hacia adelante. Y también, ¿por qué no?, ver la situación en la cual el gobierno trata de resolver este tema, pero también otro aspecto es qué respuesta debe dar al conjunto de la sociedad si tiene que relegar lo que nosotros conocimos como conflicto policial, mirando la Argentina hacia adelante, qué respuestas va a tener que dar en términos de gestos, en términos de propuesta, en términos de medidas o en términos de planes, que también es algo que todos están esperando, más allá de que algunos digan que esto no se resuelve hasta que no llegue la vacuna, pero claro que tal vez algún anuncio o con alguna palabra dejaría abierta una puerta de esperanza como para que pensemos que ni bien esto vaya atenuándose, tenemos un destino cierto y un puerto donde recalar. Bueno, hemos llegado al final de este ciclo de entrevistas, esta vez con un capítulo en el cual Pablo Romá, sociólogo de la Universidad de La Plata, analizó los acontecimientos de los últimos 10 días. Desde aquí, desde el canal de TV del Diario Digital, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta luego.